De las personas que cuidan a otros, principalmente enfermos, más del 85% son mujeres. Qué injusto, ¿no? Lo peor es que muchas veces ni siquiera lo discutimos o asumimos o asumen que por ser madres o abuelas nos toca. 33,9% de las mujeres reconoce que está fuera del mercado laboral porque se dedica a labores domésticas o a cuidar. Hoy vamos a conversar con expertas sobre cómo lograr que quienes cuidan lo elijan y cómo armar un sistema de prestaciones que reconozca el cuidado como un trabajo con derechos. Aquí comienza Poderosas. Cuidar no es solo para mujeres. Bienvenidos, bienvenidas al 7º capítulo de Poderosas. Hoy vamos a hablar del sistema de cuidados, un sistema que necesita prestaciones de muchos lados, un sistema complejo, un tema complejo, pero no por eso con una buena salida. Aquí se tienen que meter el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer y también el Ministerio de Hacienda, porque se necesita plata para poder implementar este tipo de política pública. Y estamos con 3 mujeres poderosas que saben mucho de lo que significa cuidar. Estamos con Aida Barrera. Aida, bienvenida a este programa. Ella es directora de la guardería de la Casa de la Mujer de Renca. ¿Cómo estás, Aida? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar acá. Estamos con Paloma Olivares. Ella es directora de Yo Cuido Región Metropolitana, que además estuvieron muy activas durante la Constitución. Gracias a ustedes está el artículo 49, ¿no? Que ojalá pase a esta nueva Constitución con el sistema de cuidado. Gracias, Paloma. Y estamos también con Patricia Roa, ella es oficial de programación de la OIT, que sin duda ha estado metida en todas estas mesas de conversación. Bienvenida a Poderosas, las tres son muy poderosas. Vamos a comenzar hablando de lo que significa esto de conciliar, es una palabra tan compleja a veces, ¿no? Conciliar la vida laboral con el mundo de la familia, de los cuidados, de la vida en general. Patricia, ¿qué entendemos por conciliar? Partamos por ahí, ¿no? Bueno, mira, desde la OIT, la OIT surgió hace más de 100 años. Entonces, esto sirve porque, de alguna manera, hemos vivido lo que las distintas sociedades en el planeta han ido cambiando. Entonces, antes, al principio, era la preocupación por la madre trabajadora. Entonces había que protegerla, que tuviera pre y postnatal, la sala cuna, pero todo centrado en la madre. Luego vino la preocupación de conciliar que esta madre trabajadora, se acordaron que tenía una casa y que tenía otras cosas que hacer. Entonces, ¿cómo conciliar la vida de esta mujer trabajadora con sus responsabilidades? Que nunca nadie nos explicó quién nos dio esa responsabilidad, pero bueno, estas responsabilidades de cuidado y responsabilidades domésticas. Y luego en el tiempo, de manera muy afortunada, evolucionamos a las responsabilidades de los trabajadores y trabajadoras, sus responsabilidades familiares. Entonces ya no es la mamita que fue madre, ya no es la trabajadora que tenía una casa y que querían que todo estuviera arregladito, sino que son los trabajadores que tienen responsabilidades familiares. Y eso es lo que promovemos ahora. Y esta conciliación de la vida personal, de la vida familiar con la vida laboral, tiene que ser una conciliación en armonía. Y no es solo un problema del trabajador, es un problema del empleador, o más bien una oportunidad para poder convivir, y es un problema de toda la sociedad. Entonces nuestro llamado, no solo desde la OIT, sino que desde Naciones Unidas, es que si uno quiere una sociedad democrática bien cohesionada, bueno, hagámonos la pregunta, ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir nuestra vida laboral? ¿Cómo queremos llegar a descansar a la casa? ¿Cómo queremos divertirnos? Y también cómo vamos a cuidar a las personas que viven con nosotros. Paloma, tú tienes una historia de dirigencia, ya llevas un buen rato tratando de hablar de un sistema de cuidado. ¿Cuál es tu experiencia personal que te lleva a tener que hacerte cargo del sistema de cuidado? Sí, en el 2016 mi hija de 15 años, Fabiola, queda embarazada, tiene a mi nieta y durante el parto mi nieta se contagia de una bacteria, el Streptococcus B, que eso le significa una meningitis bacteriana, y esto le causa distintas enfermedades que por consecuencia tienen una dependencia severa y una discapacidad. Y en este camino, por supuesto que Pascal, mi nieta, está muchos meses hospitalizada, casi un año, con riesgo vital, y con mi hija, sin saberlo, nos convertimos en cuidadoras. Ella cuidaba de día en el hospital y yo de noche, porque Pascal sufría paros cardíacos, empezó con crisis epiléptica, etcétera, y había que estar siempre atenta a ella.
Y en el 2017, en un grupo de hidrocefalia, me dicen, hay un grupo de cuidadoras. ¿Qué es cuidadora? Yo, para mí, hasta ese entonces era la abuela responsable de cuidar a Pascal, como la iba a dejar sola. Yo creo que las mujeres todas nos planteamos desde esa vereda a un comienzo. Y ahí empieza el camino de conocer a Yo Cuido y de reconocerme y reconocer a mi hija y reconocer a otras mujeres en el hospital, poder sentarme a observar que en el fondo estaba rodeada de mujeres cuidadoras que habían dejado su vida de lado por abocarse a los cuidados. Y ahí comienza este camino de lucha por primero visibilizar, luego el reconocimiento y ahora lo que pensamos es la reparación por la violación histórica de los derechos humanos de las mujeres que cuidan. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cómo seguimos asegurando este sistema de cuidado. Aída, en tu caso, ustedes son de la Casa de la Mujer de Renca, tienen una guardería que tiene más de 35 años funcionando y que de alguna manera vieron el otro problema de los cuidados, porque aquí estamos hablando con Paloma lo que significa un enfermo severo, que obviamente es dependencia total, pero en el caso de ustedes estamos hablando de mujeres que no pueden salir a trabajar porque están en el rol de cuidado de sus hijos, en el rol doméstico, o sea, literalmente no tienen ningún espacio para poder desarrollarse como mujeres, ¿no? Claro, bueno, efectivamente nuestra guardería de la Casa de la Mujer tiene más de 30 años de historia. Esto parte porque la Casa de la Mujer presta servicio a la comunidad y uno de esos servicios era capacitar a la mujer en temas de oficios para mejorar su calidad de vida y que saliera al mundo laboral. Pero ahí nos dimos cuenta además, a través de un diagnóstico de las mismas mujeres, que no podían salir a trabajar si no tenían con quién dejar a sus hijos. Porque muchas de ellas y la gran mayoría de las mujeres que asisten a la guardería son mamás solas, separadas y que cumplen el rol de madres, cuidadoras, trabajadoras y trabajo comunitario. Entonces no tienen dónde dejar los hijos, no tienen redes familiares y las escuelas no tienen el horario que necesitan las mamás para ir a trabajar. Entonces ahí se abrió la guardería, esta guardería hace más de 30 años y bueno, ha ido escalando hasta lo que tenemos ahora, que es un centro de cuidado de niños con apoyo educativo y además apoyo integral a las familias, sobre todo a las mujeres. Por ejemplo, trabajamos en red con centros de salud mental, con colaboración en red y con el programa de la mujer, con la OPD, con el CESFAM, entregando todas las herramientas que la mujer necesita para poder trabajar tranquila, para resolver sus problemas familiares y además cuando los niños, por ejemplo, que necesitan hacer tareas, en la guardería les apoyamos con todo eso. Aída, ¿has visto cambios? ¿Realmente tú ves una mujer que puede realmente comenzar una vida tenemos laboral? mamás que decimos nosotros símbolos, casos símbolos, que por ejemplo una mamá trabajaba antes haciendo aseo algunos días que podía en las casas y gracias a la guardería llevaba 3 de sus hijos a la guardería. Y gracias a este apoyo que nosotros le brindamos, ella pudo capacitarse y hoy en día ella es chofer del Transantiago con un mucho mejor sueldo, mantiene mucho mejor a sus hijos, le mejoró significativamente la calidad de vida. Y bueno, y ahí es cuando nosotros decimos no solo se beneficia al niño y la familia, sino todo el entorno también, porque hay más posibilidades para todos. Paloma, ya te quiero preguntar, Pati, por algunos datos de por qué las mujeres históricamente cuidamos. Pero antes, Paloma, te quiero preguntar por las cifras. ¿Cuántas mujeres cuidadoras hay en Chile y cuánto es el porcentaje de mujeres que cuidan? Según la última, se piensa que son cerca de 650.000 mujeres, o sea, personas cuidadoras. Nosotras avanzamos de hablar de cuidadores. Primero nos hablaban de cuidadores, como si fuéramos en masculino. Entonces luego dijimos, no, pero si esto es un trabajo feminizado, que nos digan cuidadoras como corresponde. Y luego ahora, para eliminar esta brecha, ¿cierto?, del sesgo de género, entonces, bueno, personas cuidadoras. Lógicamente, todas las cifras indican que más del 85% de las personas que cuidan son mujeres. Entonces, 650.000 personas en Chile al menos hoy están cuidando si hablamos de dependencia, que no es una cifra menor. Patricia, ¿por qué históricamente cuidamos las mujeres? ¿Qué pasa ahí que el hombre no asume su rol o que nosotras mismas a veces ni siquiera lo conversamos ni lo discutimos y asumimos que frente a un hijo enfermo, frente a los cuidados de la casa nos toca? Bueno, que mira, en la historia del trabajo, las mujeres siempre desarrollamos, antes que existiera el trabajo en la primera revolución industrial, eso es lo que enseñaban uno en el colegio, la fábrica, la máquina a vapor, ¿se acuerdan? Los telares, todo eso.
Eso que ocurría afuera, los hombres lo que hacían era cultivar la tierra y nosotras apoyábamos desde la casa, que era como el centro donde estaba el fuego prendido, la cocina puesta. Los hombres salen primero a vender, activan el comercio, luego vienen las máquinas y nacen las fábricas. ¿Y qué ocurrió? Principalmente estamos hablando de Europa, en América nos demoramos un poquito más, la Primera Gran Guerra. Y todos estos hombres partieron al frente a pelear. Y estas fábricas tenían que seguir funcionando. Y entonces las mujeres llegaron a las fábricas. Si vemos las fotos, no sé si se acuerdan que son fotos que están niños, hay trabajo infantil ahí por tonelada. Y cuando las mujeres, se acabó la guerra, muchos no volvieron, muchos volvieron con discapacidad, los que sobrevivieron, y las mujeres no salieron de la fábrica. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que no hubo un ajuste, porque el señor que salía a trabajar porque vendía o porque cultivaba la tierra y después que se fue a la fábrica, tenía su vida resuelta, porque él al salir volvía a un lugar donde tenía todos los servicios que cualquier ser humano necesita, ¿cierto? Una camita, comida, un lugar, estaba todo listo. Cuando nosotras salimos, no había nadie en el lugar que nosotras tomamos. ¿Y qué pasó? Que hoy día, la gran mayoría, yo toda mi vida laboral he trabajado gracias a que una mujer trabaja en mi casa. Si esa mujer no trabajara en mi casa, yo no podría haber trabajado un día profesional. Entonces, nosotras salimos a trabajar, nadie se quedó en nuestro lugar. Y por lo tanto, entonces fue como, es tu problema. Hacerte cargo de lo que históricamente tú hacías cuando, entre comillas, no trabajabas. Esto que cuando la gente dice ahora, no señorita, si yo no trabajo, ve que soy dueña de casa. Y tú dices, pero perdón, usted lo que hace es que usted no le pagan por lo que usted trabaja, pero usted sí trabaja. Y eso quedó debidamente fundado con la complicidad de los beneficiarios de estas tareas, ¿cierto? Que claro, como dice Aida, ahora hay muchas mujeres solas, pero también hay un sentido de responsabilidad. ¿Y qué es lo que ocurre también? Que la valoración social del trabajo es muy importante. Es muy importante que una sociedad reconozca, lo vimos en la pandemia, a propósito de esto que un montón de gente abrió los ojos en la pandemia, mucha gente descubrió que las calles no se limpiaban solas y que había muchas personas mayores limpiando las calles. Otros descubrieron que los servicios de salud estaban enteramente feminizados y que la ambulancia es el conductor de la ambulancia y de ahí se bajan mujeres. Entonces descubrimos este valor del trabajo, eso que invisible, la que hacía el pan, la que proveía los alimentos, la que estaba en los servicios. Bueno, eso también hay que visibilizarlo para valorarlo y que todos lleguemos a un momento en que nos demos cuenta y nos miremos de que todos los adultos tenemos que cuidar y que no es nuestra responsabilidad, nuestra, de las mujeres, cómo cuidamos a quienes lo necesitan, pero además tenemos una vida y un proyecto de vida personal, ¿cierto? Mira, que se anula. Es que conecto mucho con una cifra de hace poquito se entregó el informe de conciliación entre vida familiar y temas laboral, ¿no? Y que de alguna manera dice, bueno, tenemos que ir en vías de tener un sistema de salacunas para Chile, tenemos que tener un sistema de cuidadoras que sean reconocidas como tal, tenemos que cambiar algunos artículos del Código del Trabajo también para poder conciliar vida laboral con vida familiar, pero a mí me llamó la atención una cifra que viene en ese estudio que el 33% de las mujeres reconoce que las labores domésticas y de cuidados es la principal razón para no entrar al mercado laboral. Y ahí te quiero llevar a eso, Paloma, porque me imagino que cuando tú te dedicas a cuidar, no puedes hacer otra cosa. Nada más. Nada más. A diferencia de... Yo soy mamá de 3 jóvenes sanos, que claro, que criarlos, la crianza fue muy compleja porque eran 3, insertarme en el mundo laboral y que mi sueldo fuese suficiente para pagar a otra persona que los cuidara, etcétera, era una complejidad. Y que estaba sola, me separé cuando mi hijo menor tenía 2 años, entonces fue sola. Entonces, te separaste, pero tampoco el marido tampoco había estuvo presente como papá. Corresponsabilidad, no. Entonces, viví eso, pero cuando nace Pascal es otra cosa. Es otra cosa porque no hay un sistema, no hay algo donde yo pueda decir, bueno, por último voy a dejar a Pascal en la sala cuna de las 8 a la 1 para que poder descansar, poder hacer otra actividad. Simplemente para nosotras
no hay un sistema, no pueden entrar a la sala cuna, no pueden ingresar a los jardines, no hay colegios suficientes, a los 26 años se les cierran todas las puertas y nos obligan a cuidar en estas condiciones de vulneración máxima, en donde no se van cumpliendo etapas como cuando uno es mamá, que sabe que, bueno, ya, cuando entra al kinder va a ir de las 8 a la 1, después cuando entran y se van a extender los horarios, y ya, bueno, a los 18 años ya como que uno nunca deja de ser mamá y de estar preocupada y todo, pero como que va cumpliendo etapas y va como un poco soltando, pero en esta no hay. Eso no existe. Esta situación se mantiene a lo largo de toda nuestra vida, o sea, hasta que nosotras morimos o muere la persona que nosotras cuidamos. Y ahí, Aida, tú que has tenido la experiencia de conocer muchas historias de todo tipo, mujeres que han logrado, gracias a la guardería, lograr desarrollarse, otras que han logrado ahí un espacio también para encontrar un oficio incluso. ¿Sientes que de alguna manera el sistema de cuidado en Chile está muy al debe? ¿Cómo vamos tratando de buscar la solución a este diagnóstico que hemos hecho? ¿Cómo tener un sistema de cuidado en Chile? ¿Cómo te lo imaginas tú? Bueno, definitivamente está el debe, porque, como te digo, nosotros llevamos 30 años, como se dice en buen chileno, rascándonos con nuestras propias uñas. Y actualmente nosotros sí contamos con un patrocinio de una fundación del extranjero, y en el año 2022 tuvimos también el apoyo súper importante de la OIT, el Sistema de Naciones Unidas, para crear una nueva guardería. Esto fue un piloto, se creó la nueva guardería y funcionó súper bien, pudimos ampliar el número de niños y todo, pero claro, ocurre lo que volvemos a mencionar, que nos quedamos sin recursos porque son recursos limitados, que no están en las políticas públicas establecidas todavía. Por lo tanto, estamos permanentemente con el riesgo de cerrar porque no nos llegan recursos estables. Por lo tanto, la idea, y que siempre también planteamos, es que aquí no solo sea la comunidad sola, ni la comunidad y obligar al gobierno que saque dinero de algunos fondos, sino que también el sector privado que se ponga con esto tan importante que es para sus trabajadoras también, que es para beneficiar en el fondo a todo el país, porque en el fondo también estamos apuntando a la prevención de todos los riesgos que corren los niños cuando quedan solos en las calles. Te debo mover la cabeza, Patricia, y decir, sí, claro, lo privado, el ministerio, que sea un sistema integral, las empresas, ¿no? Sí, porque hoy día tenemos un artículo del 203, yo creo que es el artículo más famoso para todas las mujeres trabajadoras. ¿Cierto, chiquilla? Que el 203, todos se la saben, que es el que fija el derecho a sala cuna. Y en empresas que tengan mayores de 20, entonces el empleador, o antes había sala cuna en la empresa, eso ya no ocurre, ahora se paga, ¿cierto? Hay un bono. Pero si estás en el lugar de menos, entonces esto no ocurre. Y lo que se ha planteado como principios, cada país ve cómo lo resuelve cada legislación, pero ¿cuáles serían estos principios? Primero, todos los trabajadores debiéramos cotizar independientemente si tengamos o no niños en la edad o no los tengamos. Es decir, primero, todos los trabajadores de una empresa debiéramos aportar a un fondo para que exista un sistema de cuidado, para que beneficie a los niños de esa empresa. El empleador también, porque ya no solo tendría la obligación de financiar a eso, sino que tendría el aporte de los trabajadores, el aporte que pone el empleador, y por supuesto que eso no va a alcanzar necesariamente, por ejemplo, para cuidar a Pascal. Y el Estado también provea de fondos. Entonces hay un financiamiento tripartito, juntamos más platita, los tres actores. Y podemos entonces entregar bienestar a los niños y niñas que están al cuidado de esos adultos que conforman la empresa, entendiendo que el cuidado es un beneficio social. Es decir, a mí me importa que Pascal crezca y esté bien cuidada, aun cuando no sea mi hija, sino que porque es parte de la comunidad. Y Aida la señora Aida siempre cuenta, la mamá de Aida, con mucho orgullo. Hay un video que yo les recomiendo ver, que seguro se los pueden convidar, de un joven profesional que era un niño de la guardería y que todos apostamos a que, más allá de sus talentos, porque claramente el joven es muy talentoso, salió adelante y es un gran profesional porque estuvo en la guardería y recibió esto que a su madre le hacía falta para que él pudiera surgir. Entonces, que hay experiencias de vida que marcan y que esto no es una ilusión, hay indicadores, y esos indicadores también tienen nombre, apellido, y hoy día tenemos experiencias de jóvenes exitosos que fueron niños cuidados en esta guardería
Yo creo que uno de los grandes desafíos del sistema de cuidado es esta gran abanico de necesidades y de diferencias que hay entre los distintos tipos de cuidado. Por ejemplo, nosotras siempre decimos, cuidamos cuerpos que para este sistema no son útiles, porque nunca van a poder producir, nunca van a poder insertarse en el mundo laboral. No se mejoran. Entonces, claro, no se mejoran. Entonces, en el sistema que pretende que todos podamos producir, nosotras quedamos fuera, nuestras personas de cuidado quedan fuera. Entonces, un gran desafío, a propósito de la pregunta que le hacías a Aida de cómo va el sistema de cuidado, bueno, no podemos todavía ni siquiera como medirlo, porque en realidad no hay un sistema de cuidado en nuestro país. Partimos con un registro de cuidadoras, ¿no? Partimos Eso con es lo un primero que hay registro, hoy día. Partiendo ya como, a ver, si empezamos a ponernos las soluciones, ¿hacia dónde hay que ir? Este sistema de registro que instauró el Ministerio de Desarrollo Social, que al menos saber quiénes cuidan, cuántas cuidadoras hay, dónde están, eso yo creo que es un avance, ¿no? Sí, o sea, esta es la primera parte de poder, lo más importante, y siempre decíamos nosotras, es saber quiénes cuidan. ¿Cuáles son porque cada territorio se vive distinto. No es lo mismo cuidar en la zona poniente que en la zona oriente de nuestra región, así como no es lo mismo cuidar en la región metropolitana que en la región de los lagos de Magallanes. ¿Por qué? Porque por ejemplo, cuidar, cuando tú cuidas en Las Condes, y lo hemos visto porque nosotras hemos tenido socios, pueden delegar el cuidado en otra mujer que a la cual puede remunerar. Por ejemplo, en Estación Central, que es donde yo vivo, donde yo trabajo, las mujeres no tienen ninguna posibilidad de pagar porque alguien realice esos cuidados por ella. Eso es una primera arista. Y lo otro es que es muy distinto cuidar en la región metropolitana, donde tenemos acceso a todos los servicios, que cuidar en la ruralidad, donde no hay nada, donde no pueden acceder ni siquiera a centros de rehabilitación, a centros de salud mental las mujeres, de salud física, porque están totalmente alejados. ¿Y a quién delego el cuidado mientras voy? Claro. Aida, ¿por dónde están las salidas de este tema? Cuando hablamos de este sistema integral, a mí me gusta cuando Patricia habla de esto como un sistema complejo que necesita una gran cantidad de prestaciones, o sea, no es una sola prestación acá. ¿Cómo te imaginas una buena salida a un buen sistema de cuidado? Bueno, inicialmente me imagino y que se está haciendo de alguna forma, y espero que siga avanzando hacia allá, este tema de considerar las organizaciones que ya tenemos experiencia en este tema, que no se parta de cero en una oficina del ministerio encerrados sin conocer los problemas reales que tiene la comunidad. Por ejemplo, en el caso de las cuidadoras de Yo Cuido, en el caso de nosotros que tenemos la experiencia de guardería, y en el caso de otras cuidadoras también, que ya tenemos una experiencia de años comprobada. Yo creo que eso es súper importante, considerar al momento de plantear una política pública qué es lo que se necesita realmente, que nosotros lo podemos decir, porque ya tenemos la experiencia. Y bueno, y a partir de ahí ya tenemos los costos, sabemos lo que se necesita, y entonces empezar a hablar con los distintos ministerios y también colaborar con lo que ya existe, como en el caso de nosotros que trabajamos con lo que ya existe, que son las redes de apoyo hacia las mujeres, en las escuelas, en los centros de salud mental, en los consultorios. O sea, eso es súper importante también, considero yo, trabajar y activar las redes, utilizar las redes de apoyo gratuitas que existen y empezar a hacer presión, en el fondo, en tratar de involucrarnos todos. Claro, eso es un tejido social, claramente. Pati, por ejemplo, poder tener guarderías en todo Chile no deberá ser así a través del modelo, no necesariamente una guardería escolarizada, ¿no? Estamos pensando en algo y eso mucho más familiar. Es algo que aprendimos en la guardería La Casa de la Mujer, por eso además sistematizamos la experiencia, porque era así como usted léalo, cópielo, adáptelo, hágalo usted mismo. Ya está hecho, ¿para qué vamos a seguir inventando porque, cosas? claro, está la Casa de la Mujer de Guamachuco, pero hay en otros lugares en que está el centro deportivo, está la parroquia, está la organización Yo Cuido, la Junta de Vecinos. Es decir, esto no puede parecer una tarea titánica, como que el Estado tiene que construir guarderías en todos y cada uno de los lugares. Eso no es posible, no hay tiempo ni el dinero suficiente. Pero si miramos a las organizaciones que están en la comunidad como aliadas de la política pública,
entonces la cuestión cambia, porque el alcalde de Renca no tiene la necesidad, dice, necesito tantos cupos de guardería. Su problema es más fácil de solucionar si él tiene estos aliados. Tanto pueden ir a los 30 que tengo en la Casa de la Mujer, podemos ir con el cuerpo de bomberos, no sé. Esto es algo muy importante de una lección que hemos aprendido, porque nosotros somos un país súper centralizado y también centralizamos las políticas públicas. Entonces todo es un escritorio donde hay como unos cerebritos que a veces tampoco les curge mucho, porque uno comete errores, porque uno no sabe, porque uno no estaba con la señora Ida, porque uno no estaba con Paloma. Y uno diseña cosas que en el papel o en el computador ahora son perfectas, pero no recoge de la comunidad. Esa es una primera lección. 2, que no hay una prestación, porque las familias son todas distintas. Entonces yo sé, no pueden haber millones de prestaciones, como que cada uno tuviera su traje a la medida, pero vamos a tener que ser capaces de identificar prestaciones al menos para 3 o 4 casos y que esas estén disponibles, que no sea solo una prestación. Por ejemplo, hay algo interesante que planteaba Paloma, guarderías para niños, niñas que tengan enfermedades severas donde no los encerremos en la casa, porque también es importante que no nos olvidemos que estos niños tienen que sociabilizar también. Bueno, yo creo que ese es un esfuerzo enorme. Nosotros hemos avanzado mucho más en convivir con la infancia, ¿cierto? Y entonces hoy día es socialmente aceptado, que todos lo vimos en la pandemia, ¿no? Que el cabro chico se cruzaba en el Zoom, también el gato, y hubo como una aceptación de que uno no es solito en la vida por más que uno llegue a trabajar solo. Pero esto de la pieza al fondo, yo creo que es algo que nos hace falta ver como sociedad, porque nos pone muy nerviosos y no sabemos cómo actuar. E invertir recursos que yo estoy segura que Paloma nos podría ayudar, así como la señora Ida cuando llegó a la OIT dijo, tenía súper claro. No, nosotros no hicimos un diagnóstico. Ella dijo, mire, yo necesito esto, y tenía todo el listado, sabía cuánto costaba, sabía dónde estaban los niños, y nosotros dijimos, perfecto, esto es. Paloma y la asociación también sabría cómo proponernos a todos un espacio de cuidado mínimo, con un estándar básico que garantice el bienestar de los niños y niñas, para cuidarlos. Yo, ¿sabes qué? Creo que, no sé si la voy a interpretar, pero yo creo que es más el temor de verlos a todos juntos, que la decisión de gastar en una infraestructura. Yo creo que todavía nos falta a nosotros como sociedad, nos cuesta el diferente, y este diferente que no vemos, queremos que esté súper bien cuidado por la abuelita, pero no sé si todos queremos tener en la mesa aquí a Pascal. ¿Me entiendes? Entonces, eso es algo que hay que mirar, claro, ¿no? La sociedad, como bien decía Patricia, la sociedad es la que no se atreve a esto. Es la que prefiere, por ejemplo, muchas veces de la respuesta de la sala cuna es que no estamos preparadas, es que no tenemos la infraestructura, es que nunca hemos tenido un niño con epilepsia, ¿qué hacemos? Entonces no saltan esta barrera de decir, bueno, tráigala y deme todas las indicaciones, cómo tengo que actuar, la llamo, qué hago. Tenemos mamás que viven para que puedan escolarizarlo, se quedan sentadas fuera invierno y verano, fuera del colegio, porque entonces cuando hablamos de un sistema de cuidados tiene que ser integral, tiene que ser desde los territorios, desde la experiencia personal, desde la vivencia, porque como bien decía Patricia, nosotras, y como decía Ida, nosotras tenemos exactamente, no nos vamos a equivocar, y en eso estamos avanzando súper bien, y antes, por ejemplo, me acuerdo, nosotras llevamos años en esto también, entonces antes me acuerdo que íbamos a preguntar, decíamos, necesitamos un sistema de cuidado, ya, pero ¿con qué necesita? ¿Con qué ministro se necesita? Con este, ah, chuta, no, pues mucho, porque eso tiene que ser interseccional, tiene que ser. Entonces, ahora eso se está logrando. Hay un equipo de ministros que está trabajando juntos, hay una mesa de cuidados donde estamos trabajando distintos actores que podemos aportar desde las distintas... Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es trabajar con la comunidad, porque si no avanzamos a desprivatizar los cuidados, a la corresponsabilidad, a ser comunidad,
esto no se va a solucionar, porque esto no lo soluciona un poco de plata, un bono no lo soluciona. No basta con un sueldo. Se nos está acabando el tiempo, nos quedan algunos minutos. Este programa siempre termina con una pregunta que a mí me encanta, que es ponerse en el rol de ser presidenta, porque hoy día cualquiera de ustedes podría llegar a la presidencia de la República. Y quiero partir contigo, Aida. Si tú fueras presidenta y te dijeran, bueno, vamos a priorizar un sistema de cuidado, ¿qué harías como prioridad para lograr ese sistema de cuidado? Bueno, es súper difícil elegir una prioridad, porque claro, como hemos estado en esta mesa conversando, la prioridad somos las mujeres madres, que no tenemos dónde dejar los niños. Independiente de la situación de cada niño, la prioridad somos las que nos toca vivir día a día, trabajando, viendo los hijos, llegando a la comunidad, participando en la junta de vecinos, que no tenemos espacio, no conocemos el espacio personal, porque no lo tenemos, todo el espacio es dedicado hacia el resto. Yo creo que no se puede priorizar por ciertas mamás, creo que es el tema las mujeres, de qué forma a las mujeres les facilitamos un poco esta dura tarea que nos toca asumir solas en la vida, por un tema cultural, porque el hombre no se hace cargo, porque el hombre se desaparece cuando ve a un niño que nació con más dificultad. Y claro, las mujeres, los hombres abortan de esa forma y no los critica nadie. Las mujeres tenemos que asumir y somos bendecidas, pero poco ayudadas y apoyadas. Entonces la mujer guerrera, y sí, pero ¿y dónde está la ayuda concreta? Entonces, en verdad me cuesta decir el apoyo solo para la madre trabajadora o el apoyo solo para... porque siento que la necesidad es igual y urgente, es urgente y atrasada. O sea, hace mucho que tendríamos que haber estado con esto, se está haciendo ahora, pero sí, definitivamente urgente unos espacios de cuidado para los hijos de todas las madres. Todas las madres tienen el derecho a tener siquiera el tiempo para ir a médico a hacerse un control. Lo que hablábamos delante, hay mujeres de 80 años que cuidan hijas de 50 años con temas de neurológicos y que no se han ido a hacer un chequeo hace como 3 años, sí, claro, que se han fracturado y no pueden ir a control. Por lo tanto, ahora, es necesario para todos. Entiendo tu prioridad, pero hay que poner el ojo en que no sea solo las mujeres las que sigan cuidando, pues tenemos que tratar de que sea coparental esto, ¿no es cierto, sí. Pati? Tu minuto para ser presidenta de la República. Yo creo que de tantos ministros que tenía listado, Paloma, a mí me gustaría citar a la ministra de Hacienda, porque este gobierno tendría una ministra de Hacienda. Mi gobierno tendría una ministra de Hacienda, y yo creo que, chiquillas, tendríamos que partir diciendo, a ver, pero ¿cuánta platita vamos a poner? ¿Por qué? Porque nosotras construimos, nosotros también, digo todos, construimos un marco de derechos. Usted hablaba del artículo de la Constitución, pero eso tiene que tener un correlato. Si cada una que maneja su casa, uno no arma el menú de un almuerzo si no tiene claras las lucas que tiene. Porque ¿para qué vamos a andar fantaseando una receta que no podemos comprar los ingredientes? Entonces, ¿por qué no cambiamos el orden de las cosas? Si esto importa, tiene que haber plata. Si esto nos importa a todos, entonces la primera que tendría que sentarse en la mesa, con sus cuentas, abrir la chauchera y decir, ya, estas son las luquitas que tenemos, no alcanza, necesitamos más. Y si entonces el derecho nace con esta voluntad, esta expresión de que todos, porque todos vamos a tener que contribuir, vamos a tener que pagar impuestos, vamos a tener que cotizar, es decir, hay que meterse la mano al bolsillito, cada cual según la plata que tenga, creo que eso volvería real, porque si no, creo que hay mucha frustración. Y yo admiro que ustedes no se frustren, y por favor sigan, no se frustren, porque esto es una lucha larga. Pero ¿por qué tiene que ser tan larga? ¿Por qué tiene que tener tanta lucha? ¿Por qué no puede tener éxito? Entonces creo que si cambiáramos el orden de las cosas, podríamos tener una conversación real, porque si no, quiere decir que esto no nos importa. Ajá. Paloma, ¿qué priorizarías tú si te tocara ser presidente de la República para lograr un sistema de cuidados? O sea, ya que Patricia ya habló de Hacienda y el presupuesto, que creo que es lo más importante, haber perdido la reforma tributaria para nosotras sí nos desmotivó, no, fue tremendo para nosotras, porque sin eso no podemos pensar en un sistema de cuidados si es que no tiene recursos. Esta es una política pública que requiere recursos, pero... saltándome eso, yo creo que la prioridad está en primero, y algo que lo vivimos mucho dentro de la convención, es como dejar de pensar que los cuidados son solo la maternidad, porque esa ha sido para nosotras visibilizar que los cuidados no es solo la maternidad,
y que no terminan cuando el joven cumple una etapa, sino que los cuidados son durante todo el rango etario de la vida, que no solo lo tenemos que realizar las mujeres, por lo tanto, avanzar en la corresponsabilidad, eso es fundamental, y lo que nosotras sí o sí pedimos es la desprivatización de los cuidados. No queremos que se sigan haciendo políticas públicas que lo único que llevan es a que sigamos cuidando dentro de los hogares, quizás con más herramientas, quizás con un poco descomprimida de esta sobrecarga de trabajo, porque esto es un trabajo de carga pesada, de carga constante, pero íntimo, seguimos, ¿cierto? Exacto, seguimos dentro de las casas. Entonces todo lo que nos proponen es estar dentro de las casas, con un asistente de cuidado, emprendiendo, que no sé qué, pero dentro de las casas, no. Queremos el derecho a elegir y que se resguarden el derecho a la plena participación de las personas que cuidamos y de las... Estás hablando como presidenta, Paloma. No, te esa quiero es mi decir, presidenta. Muy bien. Les quiero agradecer a las tres, a Ida, Paloma, Patricia, gracias por haber hecho este tema, que es complejo, no es un tema fácil, no hay una prioridad, aquí hemos visto, son recursos, tiene que ver con género, tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que ver con el Ministerio del Trabajo, por eso está aquí Patricia desde la OIT también. Es un tema complejo, pero que con sus ideas, de alguna manera logramos empezar a conversar de este tema. Gracias a las tres por haber hecho Poderosas hoy día. Es un tema de brecha de género que sin duda tenemos que seguir abordando. Gracias a ustedes por seguirnos todos los días en Poderosas.